¿Alguna vez te has detenido a pensar, si Dios creó a Satanás perfecto, ¿de dónde vino el mal? Esta es la pregunta que nadie se atreve a responder de verdad, y quizás tú tampoco hayas parado a reflexionar profundamente sobre ella. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta esconde algo que podría cambiar tu forma de ver el mundo e incluso tu vida? Algo tan poderoso que la mayoría de las personas ignora y que está detrás de cada decisión que tomas. Lo que no sabes sobre el mal podría ser el error fatal que muchos cometen todos los días, sin darse cuenta. Estamos hablando de una verdad que pocos tienen el valor de enfrentar, pero que, si se comprende, puede liberarte de algo que está manipulando tu vida sin que lo percibas. La verdad sobre el origen del mal va más allá de lo que has escuchado en cualquier iglesia o libro de teología. Es una clave poderosa para entender el propósito de tu vida y lo que realmente está en juego en el conflicto espiritual. En este video, descubrirás algo que pocos se atreven a explorar, una comprensión que hará que veas todo de una manera completamente nueva y te llevará a reflexionar sobre tus elecciones, tus valores e incluso tu fe. Y te aseguro que nunca volverás a ver el mal de la misma manera. No pierdas más tiempo engañándote, porque lo que aprenderás aquí podría ser la clave para una transformación total en tu vida espiritual. Ahora, si estás listo para sumergirte en un misterio que pocos resuelven, sigue viendo. La respuesta está más cerca de lo que imaginas, y no querrás quedarte fuera de esta revelación. La perfección inicial de Satanás, creación de Satanás, la belleza y la sabiduría perfectas. Satanás, originalmente llamado Lucifer, fue creado por Dios de manera extraordinaria. No era un ser común, sino un ser magnífico, lleno de sabiduría, belleza y poder. La Biblia nos da un vistazo de su perfección antes de la caída, y esto se puede encontrar en Ezequiel 28, 12, 15, donde el profeta describe a Lucifer con detalles impresionantes. Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de hermosura absoluta. Estabas en el Edén, jardín de Dios. Toda piedra preciosa te adornaba. Ezequiel 28:12. Estas palabras revelan la grandeza de Lucifer antes de su rebelión. Se le describe como el sello de la perfección, lo que indica que poseía cualidades extraordinarias que lo hacían único en la creación. Su sabiduría era incomparable y su belleza reflejaba la gloria y la perfección de Dios. Sin duda, fue uno de los seres más elevados creados por Dios, destinado a desempeñar un papel de gran importancia. Sin embargo, esa perfección no fue un accidente. Cada detalle de su creación tenía un propósito divino. La belleza de Lucifer no era solo exterior, sino también interna, ya que su sabiduría le confería una profundidad espiritual que debía haber sido utilizada para glorificar a Dios. Fue creado para ser una representación de la excelencia divina. El rol de Lucifer en el cielo. Ángel de luz Lucifer fue diseñado para ser un ángel de luz, un ser espiritual altamente honrado en el cielo. No era un simple siervo de Dios, sino un arquetipo de la perfección angelical. Su nombre, Lucifer, que significa portador de la luz, refleja exactamente ese rol. Era el portador de la luz divina y tenía un papel fundamental en la armonía celestial. En Isaías 14:12-14, la Biblia describe el momento de su grandeza antes de su caída. Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la alborada, cómo fuiste arrojado a tierra, tú que debilitabas las naciones. Isaías 14:12. Aquí, el profeta habla de Lucifer como estrella de la mañana, una referencia a su grandeza y brillo en el cielo. Su posición era elevada, poseía un honor y una cercanía con Dios que pocos seres espirituales jamás conocerían. Lucifer fue designado para un propósito grandioso, un rol de liderazgo en el cielo, sirviendo directamente a la gloria de Dios y, por extensión, ayudando a mantener el orden divino en el universo celestial. Su perfección no estaba solo en la belleza y la sabiduría, sino también en su propósito, que era reflejar la gloria de Dios para toda la creación celestial. Sin duda, fue uno de los seres más importantes y respetados en el cielo. El propósito divino y la caída. El propósito de Dios para Lucifer era claro. Fue creado para reflejar y exaltar la perfección divina, ya fuera en la belleza, la sabiduría o el servicio al Creador. Sin embargo,
algo ocurrió que transformó esa perfección en algo distorsionado. La historia de la caída de Lucifer no se explica totalmente en detalle en las Escrituras, pero a través de pasajes como Ezequiel 28:17, podemos entender que el orgullo y la autoexaltación fueron los principales factores de su caída. Tu corazón se ensoberbeció por causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría por causa de tu resplandor. Te lancé a tierra. La perfección de Lucifer se convirtió en su ruina. El brillo de su propia belleza y sabiduría, que debía haber sido dedicado a Dios, alimentó su orgullo y deseo de ser igual a Dios, o incluso mayor. Este orgullo llevó a su rebelión y finalmente a su expulsión del cielo. Lucifer fue creado para ser un ser perfecto, lleno de sabiduría, belleza y luz. Su rol inicial era glorificar a Dios, pero se alejó de su misión al buscar su propia gloria. Y esa búsqueda egoísta fue el inicio de lo que más tarde se convertiría en el mayor mal que el mundo haya conocido. Este contraste entre la perfección original de Lucifer y su posterior caída sirve para ilustrar una de las mayores lecciones espirituales. La corrupción del mal comienza cuando la perfección es distorsionada por el orgullo y el deseo de poder. El dilema del libre albedrío Dios y el libre albedrío, el don de la elección. Una de las cuestiones más profundas e intrigantes de la teología cristiana es el concepto de libre albedrío. Dios, en su soberanía y perfección, creó a Lucifer, así como a todos los ángeles y seres humanos, con la capacidad de tomar decisiones, incluida la elección de seguir o rechazar al Creador. Este don de libertad es esencial para entender la naturaleza de Dios y del mal. El libre albedrío no es solo la capacidad de elegir entre cosas simples o triviales, implica decisiones fundamentales sobre lealtad, amor, fe e incluso obediencia. Si Dios no hubiera concedido esta libertad, la adoración hacia Él sería una imposición, sin ningún valor genuino. Sin embargo, al otorgar esta libertad, Dios sabía que los seres creados podrían elegir su voluntad o rechazarla. El libre albedrío no es un error o fallo en la creación, sino una parte esencial del plan divino, permitiendo que el amor y la fidelidad de Lucifer y de los humanos fueran verdaderamente voluntarios. Lucifer, en su perfección, tenía la capacidad de elegir. No fue programado para ser bueno u obediente automáticamente. Su perfección provenía del hecho de que, con la libertad de elección, él podría decidir, por amor y devoción, seguir el propósito de Dios o rechazarlo. Esta libertad era parte de su ser, y la elección de seguir a Dios era, en realidad, el mayor acto de adoración y fidelidad que él podía ofrecer. 2. La decisión de rebelarse, el orgullo y el deseo de poder. En algún momento de su existencia, Lucifer tomó una decisión devastadora. Aunque era perfecto en sabiduría y belleza, algo comenzó a distorsionar su visión. Este trastorno no fue causado por algo externo, sino por un deseo interno, un deseo que nacía de su propio corazón. Lo que comenzó como una simple insatisfacción se transformó en una decisión radical que alteraría su historia para siempre. Lucifer decidió rebelarse contra Dios. En Isaías 14:12-15 encontramos una descripción de la caída de Lucifer que revela los pensamientos y deseos que lo llevaron a su rebelión. ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora? ¿Cómo fuiste arrojado a tierra, tú que debilitabas las naciones? Y tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, exaltaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré, al lado norte. Subiré por encima de las nubes más altas, y seré semejante al Altísimo. Isaías 14:12-14. Lucifer, movido por el orgullo y el deseo de poder, comenzó a anhelar algo más que su posición, como un ángel de luz. No estaba satisfecho con la posición que Dios le había concedido. Deseaba ser igual a Dios, tal vez incluso más. En sus palabras encontramos la semilla del orgullo: seré semejante al Altísimo. Este deseo de igualdad con Dios fue el punto de ruptura. No solo quería servir a Dios, sino tomar el lugar de Dios, ejercer control sobre la creación y, de alguna manera, desafiar la soberanía divina. El orgullo de Lucifer no fue algo repentino ni accidental. Fue una elección consciente que se arraigó en su corazón. Dios le había dado la libertad de elegir,
y Lucifer tomó su decisión. Él elegiría ser autosuficiente, independiente y eventualmente se rebelaría contra el Creador. Su caída no fue un fallo de Dios, sino una consecuencia directa del abuso del libre albedrío. 3. El orgullo, como la raíz de la caída. La raíz de la caída de Lucifer fue el orgullo. El orgullo lo cegó ante la verdad esencial de su propia existencia. Fue creado para reflejar la gloria de Dios, no para exaltarse por encima del Creador. El deseo de ser más que Dios, de alcanzar una posición divina, fue lo que causó su caída. La Biblia nos enseña que el orgullo es la causa de muchos de los males que afligen a la humanidad, y Lucifer es el ejemplo arquetípico de esta verdad. En Ezequiel 28:17, la Biblia explica cómo la belleza y la sabiduría de Lucifer lo llevaron al orgullo. Tu corazón se ensoberbeció a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El orgullo distorsionó la percepción de Lucifer. En lugar de usar su belleza y sabiduría para glorificar a Dios, comenzó a usarlas para glorificarse a sí mismo. El orgullo, entonces, no solo corrompió su naturaleza, sino que también destruyó su relación con Dios. 4. La caída y las consecuencias. Cuando Lucifer tomó esta decisión, la consecuencia fue inmediata. No podía continuar en su posición elevada en el cielo, ya que su deseo de exaltarse sobre Dios era incompatible con la armonía celestial. En Apocalipsis 12:7-9 se describe la guerra en el cielo como la lucha de Lucifer y sus ángeles contra Miguel y los ángeles de Dios, resultando en su derrota y expulsión. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon pero no prevalecieron. Apocalipsis 12:7-8. La caída de Lucifer es un recordatorio poderoso de las consecuencias del abuso del libre albedrío. La elección de rechazar a Dios, movido por el orgullo y el deseo de poder, resultó en su caída del cielo y la pérdida de su posición privilegiada. La origen del mal 1. El mal no creado, el mal como resultado de la libertad. Una de las grandes preguntas sobre el origen del mal es: ¿Dios creó el mal? La respuesta bíblica y teológica es clara. El mal no fue creado directamente por Dios. Dios, en su perfección, no crea el mal. Por el contrario, Él crea seres buenos y perfectos. El mal surge, en realidad, como consecuencia de la elección libre de los seres creados. Esta elección de alejarse de la perfección divina y de la bondad de Dios es lo que da origen al mal. En Isaías 45:7, Dios dice: Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Aunque este pasaje puede ser interpretado de diferentes maneras, no implica que Dios haya creado el mal en sí. Más bien destaca que cuando Dios permite la libertad, también permite que los seres creados elijan lo contrario del bien, la separación de su perfección. El mal, por lo tanto, no es una sustancia creada por Dios, sino una distorsión de la creación perfecta, resultado de la elección de seres que, como Lucifer, decidieron rebelarse contra el Creador. El mal es, en realidad, un vacío moral, una ausencia del bien. No tiene una existencia propia e independiente, sino que surge siempre que seres dotados de libre albedrío eligen alejarse de Dios y de su bondad. Este vacío no fue generado intencionalmente por Dios, pero es una consecuencia del libre albedrío otorgado a los ángeles y a los seres humanos. 2. El mal como falta de bien. La filosofía de Agustín y la teología cristiana. Una de las explicaciones más profundas del mal proviene de la filosofía y teología agustiniana. San Agustín, teólogo y filósofo cristiano, argumentó que el mal no tiene sustancia propia. Para él, el mal es simplemente la ausencia o corrupción del bien. En otras palabras, el mal es la falta de algo que debería estar presente, es decir, la ausencia de Dios, que es la bondad suprema. Agustín explicó que cuando Lucifer y los ángeles caídos decidieron rebelarse, no crearon una nueva fuerza maligna ni una sustancia independiente, sino que corrompieron el bien que poseían al desviarse de Dios. El mal surge cuando la perfección que Dios les dio se distorsiona o se rechaza. No es algo que Dios haya hecho, sino algo que surge cuando la voluntad libre de un ser creado se usa de manera equivocada, apartándose de su origen divino y de la perfección de Dios.
La idea de Agustín puede expresarse de manera simple. El mal es como la oscuridad en un ambiente iluminado. La oscuridad no existe por sí sola, es la ausencia de la luz. De manera similar, el mal no tiene existencia propia, sino que es la ausencia del bien, la elección de seres creados que se apartan de la luz y perfección de Dios. 3. La caída de Lucifer y la distorsión de la perfección. El origen del mal, por lo tanto, está ligado a la distorsión de la perfección divina. Cuando Lucifer, un ser creado perfecto, eligió rebelarse contra Dios, no generó algo nuevo, simplemente distorsionó la bondad y la perfección que Dios había puesto en él. Se apartó del bien, y ese apartamiento dio origen al mal. Este es el punto crucial. El mal no es una creación, sino una ruptura en la armonía de la creación original, una consecuencia de la decisión de rechazar la perfección. En Génesis 1:31, la Biblia dice: «Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno». En el momento de la creación, todo era perfecto. No había mal, no había corrupción, no había nada que se opusiera a la bondad de Dios. Sin embargo, la entrada del mal en el universo comenzó con la decisión de Lucifer y los ángeles caídos de apartarse de Dios. Eligieron apartarse de la perfección, y el mal fue la consecuencia de esa elección. 4. El mal, no como creación, sino como corrupción. El mal es, por lo tanto, la corrupción del bien, no su creación. Esto significa que, aunque la elección de Lucifer y los ángeles dio origen al mal en el mundo espiritual, el mal nunca fue parte del plan original de Dios. Dios creó un mundo perfecto, sin mal, y dio la libertad para que sus seres creados eligieran servirlo o rechazarlo. El mal, como lo entendemos, surge cuando la libertad dada por Dios se usa para elegir la rebelión, la desobediencia y el apartarse de la perfección divina. Esta visión del mal como ausencia del bien es crucial para comprender cómo actúa en el mundo. El mal no es una fuerza independiente, sino la consecuencia de las malas elecciones hechas por seres libres. Al elegir apartarse de Dios, Lucifer y los ángeles caídos abrieron la puerta para que el mal entrara en el universo, pero esto no significa que el mal haya sido creado intencionalmente por Dios. Es, en última instancia, un resultado de la distorsión de la libertad que Dios dio a sus seres creados. La ausencia de Dios, como el origen del mal. En última instancia, el mal no fue creado por Dios, sino que surgió a partir de la libertad de elección que Él concedió a los seres creados. Es la ausencia del bien, el vacío generado cuando seres perfectos como Lucifer optan por apartarse de Dios y de la perfección divina. El mal no es una sustancia independiente, sino una consecuencia trágica de la libertad mal utilizada. Esta comprensión nos ayuda a ver el mal no como una creación de Dios, sino como un fenómeno que ocurre cuando la perfección se distorsiona por la elección del libre albedrío. El libre albedrío y la responsabilidad. El libre albedrío que Dios concedió a Lucifer no fue una falla, sino una expresión del amor y la confianza de Dios en la capacidad de sus seres creados de elegir libremente. Sin embargo, esta libertad trajo consigo la responsabilidad de elegir sabiamente. Lucifer, al sucumbir al orgullo y desear volverse igual a Dios, eligió el camino de la destrucción. Su historia sirve como una advertencia sobre el poder y los peligros del libre albedrío, y sobre cómo nuestras elecciones también pueden definir nuestro destino. Consecuencias de la rebelión de Satanás. 1. La caída y el infierno, la expulsión de Satanás y la lucha espiritual. La rebelión de Satanás tiene consecuencias profundas, no solo para él, sino también para toda la creación. Su decisión de rebelarse contra Dios resultó en su expulsión del cielo, iniciando una guerra espiritual que continúa hasta el día de hoy. La Biblia describe esta batalla de manera dramática en Apocalipsis 12, 7, 9, donde vemos una lucha entre Miguel y sus ángeles y el dragón, identificado como Satanás, y sus seguidores. Hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni más su lugar se halló en el cielo. Y fue expulsado el gran dragón, la antigua serpiente llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue lanzado a la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. Apocalipsis 12, 7, 9. Esta expulsión de Satanás
y sus ángeles del cielo marcó el inicio de una batalla cósmica entre el bien y el mal. La guerra en el cielo no fue solo una lucha física, sino también una manifestación del conflicto espiritual que ocurre en el mundo y en el corazón de cada ser humano. La rebelión de Satanás no terminó con su expulsión, sino que se perpetuó en la tierra, creando un escenario donde él intenta constantemente derribar los planes de Dios y corromper a la humanidad. El infierno, tal como lo describe la Biblia, se convirtió en el lugar de castigo y separación final para Satanás y sus seguidores. No fue creado por Dios como una creación primordial, sino que se convirtió en la consecuencia inevitable de la elección rebelde de Satanás. El infierno es, en esencia, el destino final de aquellos que eligen rechazar la bondad y la soberanía de Dios, como ocurrió con Lucifer y sus ángeles. Jesús habla sobre este destino en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los que estén a su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Por lo tanto, el infierno no fue creado como un lugar de deseo divino, sino como la consecuencia de la corrupción y rebelión contra el Creador. El castigo de Satanás y sus seguidores en el infierno es una separación eterna de Dios, que es la fuente de toda bondad, luz y vida. La influencia del mal en el mundo, la corrupción presente de Satanás. La caída de Satanás no resultó solo en su propia caída, sino que también trajo consecuencias devastadoras para el mundo. Su rebelión no se limitó a su propia condena, sino que comenzó a afectar toda la creación, especialmente a los seres humanos. Desde el inicio de la historia humana, Satanás ha buscado corromper y destruir a la humanidad. En el Edén, en el episodio de Adán y Eva, encontramos el primer acto de Satanás intentando corromper la perfección de la creación de Dios. En Génesis 3, vemos cómo Satanás, en forma de serpiente, engaña a Eva, llevándola a desobedecer a Dios al comer del fruto prohibido. Este momento es crucial, ya que es el punto de entrada del mal en el mundo humano. Dijo la serpiente a la mujer: «Así que Dios dijo, ¿no comeréis de todos los árboles del jardín?» Génesis 3:1. Satanás, mediante la tentación, puso en duda la bondad y la palabra de Dios, haciendo que Eva cuestionara la orden divina y, en última instancia, desobedeciera a Dios. Este primer pecado de desobediencia trajo la caída de la humanidad y la entrada del mal en el mundo. La desobediencia de Adán y Eva no solo afectó sus propias vidas, sino que también trajo distorsión y sufrimiento a toda la creación. A partir de ese momento, la humanidad quedó marcada por el pecado y el mal, y Satanás continuó ejerciendo su influencia, intentando alejar a los seres humanos de Dios. El mal, como tentación y corrupción, la batalla continua. Después de la caída de Adán y Eva, la influencia de Satanás en el mundo se intensificó. Él no solo se convirtió en el adversario de la humanidad, sino que pasó a tentar a todos los seres humanos, buscando corromper sus corazones y mentes. A lo largo de la Biblia, vemos a Satanás tentando a Jesús en el desierto, Mateo 4:1-11, y también buscando desviar a los fieles de la verdad de Dios. El mal, entonces, no es una fuerza pasiva. Actúa activamente en el mundo, intentando esparcir desobediencia, mentiras, orgullo y corrupción. Satanás y sus seguidores buscan alejar a las personas de Dios, llevándolas a tomar decisiones equivocadas y al pecado. Saben que, al igual que en el Edén, la desobediencia a Dios trae consecuencias devastadoras para la humanidad y para la relación con Dios. Jesús, a lo largo de su ministerio, advirtió sobre la presencia de Satanás y el mal en el mundo, llamando a las personas al arrepentimiento y a la redención. En Juan 10:10 él dijo: «El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia». Satanás busca destruir, pero Jesús vino para traer salvación y restauración a aquellos que eligen seguir a Dios. Esta batalla espiritual entre el bien y el mal continúa hasta el día de hoy, con Satanás intentando corromper al ser humano, pero Dios ofreciendo un camino de liberación y redención a través de Jesucristo. La lucha espiritual y la esperanza de victoria. La caída de Satanás y su continua lucha contra Dios resultaron en consecuencias profundas para el mundo. El mal entró en el universo no como una creación de Dios,
sino como una elección rebelde de Satanás, lo que resultó en su expulsión del cielo y en el comienzo de una guerra espiritual entre el bien y el mal. Esta lucha continúa hoy, con Satanás intentando corromper a la humanidad desde el Edén. Sin embargo, la buena noticia es que esta guerra ya tiene un vencedor. A través de la muerte y resurrección de Jesucristo, Dios dio a la humanidad la victoria sobre el mal y la promesa de que el mal será derrotado definitivamente. Satanás pudo haber causado la caída, pero él no tendrá la última palabra. Aquellos que eligen seguir a Dios tienen la victoria garantizada sobre el mal, y un día él será arrojado al infierno, donde nunca más podrá corromper ni engañar. Ahora la pregunta es, ¿cuál será tu elección? ¿Vas a seguir cediendo al ego, a las tentaciones y al mal que a menudo se disfrazan de oportunidades? ¿O vas a elegir el camino más difícil, pero que lleva a la verdadera libertad, la transformación y la vida abundante que Dios tiene para ti? La verdad es que todos estamos en una batalla constante, no solo entre el bien y el mal, sino entre nuestra naturaleza caída y la posibilidad de restauración a través de decisiones conscientes. El ejemplo de Lucifer nos recuerda que, aunque fuimos creados para la perfección, la decisión de alejarse de Dios lleva a la destrucción. ¿Y tú, te estás alejando o acercando a Dios con cada elección? El mal no es algo distante o abstracto. Se refleja en las decisiones que tomamos todos los días, y las consecuencias de esas elecciones pueden resonar no solo en nuestra vida, sino en toda la humanidad. La verdadera pregunta no es ¿de dónde vino el mal?, sino ¿dónde está el mal en tu vida ahora y cómo lo vas a combatir? La elección es tuya. ¿Qué vas a hacer con el libre albedrío que Dios te dio? La decisión de restaurar tu vida, tus elecciones y tu propósito está en tus manos. Y recuerda, no hay neutralidad. O eliges la luz y la vida, o eliges la oscuridad y la destrucción. Ahora es el momento de reflexionar y actuar. ¿Qué eliges para tu vida?